Buenos días. Buenos días. Creo que estamos completos la mayoría. A ver. Chicos, a ver, vamos a terminar esta partecita de los métodos de resolución. No, estuvimos analizando ya lo que son el método de corriente de ramas. Vamos a ver dos métodos adicionales y con eso estaríamos ya culminando esta sección de lo que son los circuitos combinacionales, perdón, ¿qué hablo? De lo que son los circuitos de corriente directa. Pues, me crucé con la otra asignatura, con lo que es los circuitos de corriente directa y nos faltaría entonces ya introducirnos a lo que es la parte de la corriente alterna y lo que son los semiconductores, lo que son diodos, transistores. Falta también analizar lo que son los circuitos EDC, LC. Sí, entonces tenemos también pendientes por acá algunas exposiciones, así que bueno, vamos a terminar esta partecita lo más rápido posible para también darles tiempo a los compañeros que nos expongan. Igual les quería comentar que les he preparado dos actividades para que trabajen para la siguiente semana, que es sobre el proyecto. Bueno, es un avance del proyecto que habíamos platicado y algunas veces, que era la elaboración de una fuente de poder. Bueno, el diseño en realidad, el diseño y simulación, porque no lo vamos a implementar en físico por el tema de la pandemia, pero sí lo vamos a manejar en simulación a través de, sea de Proteus o sea de Multisim. Entonces, bueno, ya les voy a indicar más adelante, pero vamos a terminar esta partecita, como les digo, que tiene que ver los circuitos de corriente directa. Bien, entonces, a ver, nos faltaba estos dos métodos, que era el método de corrientes de lazo y en cambio el de voltajes de nodos, que ya, bueno, lo expusieron los compañeros la clase pasada. Entonces, vamos a darle una chequeadita rapidito sobre esto, porque también les he preparado una tarea con algunos ejercicios que tienen que resolver. Entonces vamos a terminar esta parte de aquí y nos quedaba también, ¿se acuerdan? Pendiente una lección escrita sobre los ejercicios, es una evaluación práctica, digámoslo, ¿no? A través
de resolución de ejercicios. Que bueno, va a quedar para la próxima semana porque esta semana ya no avanzamos a terminar esta parte de aquí. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Déjame para... Ingeniero, ¿y de qué tema sería la lección? sobre los métodos, lo que hemos estado viendo, métodos de resolución, métodos de corriente de lazo, corriente de nodo, perdón, voltajes de nodo, lo que hemos estado viendo de ramas y también lo que es la superposición. Entonces sería lo que es una lección escrita. Por una parte eso, tenemos por otra parte la presentación de, del avance del proyecto y la tarea que les voy a indicar de algunos ejercicios. Bueno, terminemos primero esta partita rápidamente. Entonces, el método de lazos, en cambio, bueno, es algo similar. Como ustedes ven aquí, estos métodos no es nada más que aplicar ciertos conceptos, cierto procedimiento, pero utilizando ya lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que la corriente de, la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que es la ley de Ohm, todos estos conceptos que hemos aprendido. Lo único que le vamos a dar aquí es un método, un procedimiento para poder resolver en este caso ciertos circuitos. Sí, bueno, este método también se lo conoce como método de corrientes. Se trabaja en corrientes de lazo. En este caso, en vez de las corrientes de rama que analizamos anteriormente. Entonces, aquí, como ustedes ven, vamos a, en estos dos partes, digamos, del circuito, vamos a elegir igualmente un sentido para mi corriente, en este caso de un lazo. Vamos a tomarlo esto como un lazo cerrado. Y para eso necesitamos utilizar ciertos pasos. Entonces me dice que, primero que nada, voy a utilizar, ustedes ven aquí un sentido que le estoy dando a esta flecha, digamos, de la corriente, cómo va a circular. Bueno, esa es un sentido arbitrario que le vamos a dar. Igualmente, es similar al método anterior. Y si digamos en la resolución del ejercicio, al aplicar nosotros el método de resolución de la matriz, utilizando la determinante, obviamente si nos sale una corriente negativa nos va a decir o nos va a indicar que en este caso la corriente, digamos, tomada inicialmente está errada, ¿no? Es el sentido contrario. Pero bueno, para iniciar nosotros podemos tomarla de forma arbitraria, pero se recomienda que se utilice siempre una corriente o una dirección en sentido de las manecillas del reloj. Ustedes ven aquí, está en sentido de las manecillas del reloj y este igualmente está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí va a suceder, por ejemplo, miren lo que sucede en la resistencia 2. Si yo tengo aquí esta corriente, si aquí vendría esta corriente, ¿no? Esta corriente del lazo A, aquí vendría esta corriente del lazo A, ¿no? En esta dirección. Ustedes ven acá, miren, aquí viene en esta dirección del lazo B y aquí viene en esta dirección del lazo B. Sí, entonces por esta resistencia, con ese análisis que nosotros estamos haciendo, están pasando dos corrientes, la corriente IA y la corriente IB, y son en sentido opuesto. Bueno, en este caso obviamente estamos tomando una dirección arbitraria, ¿no? Entonces, ese sería mi primer paso, seleccionar la dirección arbitraria de mi corriente de lazo. Luego me dice que tengo que indicar la polaridad de caídas de voltajes de cada lazo con base en la dirección de la corriente, similar a lo que hicimos en el método pasado, ¿no? Yo veo aquí esta corriente que he asignado, la corriente del lazo A, está ingresando esta resistencia R1. Por lo tanto, en el lado que ingresa, yo le asigno la polaridad positivo y acá negativo. Igualmente aquí ingresa la corriente del lazo A, sería positivo y negativo. ¿Sí? En este caso, igualmente acá ingresa positivo, negativo. Y acá miren, hay dos polaridades. Aquí ingresa positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, en cambio, en función de la corriente B. Ese sería mi segundo paso. Y mi tercer paso me dice que yo voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de cada lazo. ¿Sí? Cuando más una corriente de cada lazo, a ver, cuando más de una corriente de cada lazo pasa a través de la componente, se debe incluir una caída de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a analizar
En este caso, digamos, en cada lazo, cuál van a ser las caídas de potencial en cada uno de los elementos, utilizando esta ley de voltajes de Kirchhoff. Y con eso vamos a obtener entonces las ecuaciones que me permiten a mí formular el sistema de ecuaciones y resolverlo a través del método que hemos visto, que es de la determinante característica de función de cada una de las corrientes. Bien, y finalmente dice que resuelva las ecuaciones resultantes para la corriente de lazo utilizando sustitución o determinante, cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen para resolver las ecuaciones. Bien, vamos a ver un ejemplo. Más bien vamos a ver cómo se desprende esta ecuación de este circuito. Voy a tener igualmente un circuito similar a los que hemos analizado con anterioridad. Para esto vamos a utilizar los métodos ya descritos. Bien, entonces primero me dice que elija el sentido, ¿no? El sentido está elegido aquí, es el sentido de las manecillas del reloj. Como les decía, aquí yo tengo dos corrientes. Es la única particularidad que tengo en esta resistencia R2. Entonces yo voy a utilizar en este caso, me dice aquí, la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces primero voy a analizar este lazo, el lazo A, ¿sí? Y voy a ver las caídas de tensión que tengo en cada uno de los elementos. Entonces voy a iniciar con la resistencia R1. Entonces aquí sería, según la ley de Ohm, ¿no es cierto? Que me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces sería resistencia 1 por la corriente, que en este caso estamos analizando que vendría a ser la corriente del lazo A, ¿sí? Que sería de este elemento, sería este voltaje 1, ¿no? Más, voy a seguir por acá, acá sería la resistencia 2 por la corriente. Pero como ustedes ven aquí, yo tengo dos corrientes que circulan por este elemento. Entonces, por una parte, yo tendría aquí, como estoy ingresando con un más aquí, tendría primero que es la corriente del lazo A, y esta corriente del lazo B, como ustedes ven, está en sentido contrario. Entonces, esto voy a restar, menos la corriente en B. ¿Sí? Entonces, vendría a ser el voltaje. Esta parte de aquí vendría a ser el voltaje de la resistencia 2. ¿Sí? Y esto, según Kirchhoff, va a ser igual al voltaje de mi fuente, en este caso un voltaje positivo, porque si ustedes ven aquí, este es negativo. Al tener yo aquí, digamos, esto tendría, ¿no? Menos voltaje de la fuente igual a 0. Entonces esto lo voy a pasar, digamos, a la derecha, simplemente sería igual al voltaje S1. Bien, entonces esa es mi primera fórmula, pero yo para resolver tendría que tenerlo en formato estándar. Como ustedes ven, este no está en formato estándar, porque tendría que tener aquí en esta columna lo que es la corriente A y acá lo que es la corriente B. Pero como ustedes ven, aquí sí tengo la corriente A, pero acá ya tengo, miren, dos corrientes. Tengo la corriente A y la corriente B. Entonces no está en formato estándar. Para que esté en formato estándar, pues yo le voy a dar esa forma. Para eso tendría que primero resolver esta parte de aquí. De aquí tendría resistencia 2 por corriente en A y resistencia 2 por corriente en B igual a la fuente. Y aquí lo que voy a hacer es, lo que es la corriente en A, miren, voy a sacar, digamos, factor común. Y aquí sería común. El factor común sería R1 más R2. Serían estos dos elementos de aquí, ¿no? Y acá sería en cambio menos R2 por IB. Yo podría inclusive esto, a ver, si yo saco el factor común, ¿no es cierto? Y A, R1 más R2 menos R2 por la corriente de B. Y esto va a ser igual a la fuente. Pero yo podría, esta corriente de aquí la voy a poner por acá para que se vea mejor. Entonces, miren, aquí sí está ya en formato estándar. Yo tengo este elemento que vendría a ser la corriente A.
este elemento la corriente en B y aquí ya tengo una constante. ¿Sí? Entonces ya tendría aquí mi primera ecuación. ¿Sí? Es decir, que si yo armo aquí la matriz, que sería RA más, perdón, R1 más R2, y acá sería menos R2 de mi primera ecuación, ¿no? Estoy aquí poniendo, ¿no es cierto? RA y RB. Bueno, esa sería mi primera ecuación. Ahora, mi segunda ecuación, voy a ir al segundo lazo. Entonces, igualmente, voy a iniciar por esta corriente de aquí. Entonces sería aquí. R3, a ver, estoy aquí, espérenme para ponerle así, marcando que es mi primera ecuación. Ya, entonces aquí sería R3 por, sería la corriente del lazo B, ¿sí? Aquí estoy sumando, sería más la fuente S2, porque tengo un positivo, ¿no? Vengo por acá y tengo, en cambio, menos. Tendré aquí más la resistencia R2. Pero si ustedes ven aquí, yo tengo dos corrientes igualmente, ¿no? La corriente de A y la corriente de B. Pues, ¿cómo tendría que yo aplicar en esta parte? ¿Qué dice? Aquí ya tendría igualmente, ¿no? Tendría que multiplicar, en cambio, la corriente B, porque supone que es la que yo entro aquí con polaridad positiva, ¿no? Aquí sería mi corriente B y en cambio, estaría en sentido contrario. Entonces, aquí sería, en cambio, menos la corriente A. Y esto es igual a cero según la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a hacer lo mismo. Voy a dejarlo en formato estándar. Estoy de aquí. Sería R3 por I3. Bueno, esta fuente de aquí la puedo pasar acá con menos. ¿Sí? Y aquí yo resuelvo más R2 por IB menos R2 por IA. Aquí voy a sacar, entonces voy a reordenar esto. Voy a ponerle por acá. Sería menos R2 IA. Sería este término, ¿no? Y esos dos términos saco factor común. Y aquí sería R3 más R2 por ID igual al voltaje negativo de la fuente 2. Bien. Entonces esa sería mi segunda ecuación. Si yo quiero esto de aquí, lo puedo también ya ubicar dentro de mi matriz. Aquí sería en cambio menos R2 y acá sería R3 más R2. ¿Sí? Para sacar en este caso la determinante característica. Y de ahí, bueno, ya aplicamos ya el método que nosotros conocemos. ¿Sí?
Entonces, miren, aquí podemos ver algo particular que sucede. Para encontrar directamente esta fórmula que hemos obtenido, podríamos decir lo siguiente, miren. El primer término de la ecuación va a ser igual que a la corriente de mi lazo que estoy analizando. En este caso estoy analizando el lazo A, ¿no es cierto? Sería la corriente de mi lazo A multiplicando las dos resistencias que yo tengo en mi circuito. ¿Sí? Y eso yo le resto la resistencia común que yo tengo, en este caso es R2, multiplicado por la corriente del lazo opuesto. En este caso sería la corriente IB. Y es igualado al voltaje, ¿no es cierto?, de mi fuente. Sí, en el caso de la primera ecuación. En la segunda ecuación, igual, algo similar. Miren, yo tengo, en este caso estoy analizando la corriente de B, y este igualmente está multiplicando a la suma de las dos resistencias que se encuentran en este circuito. ¿Sí? Menos, igualmente, ¿no? La corriente la resistencia común por la corriente del lazo opuesto. ¿Sí? Y en este caso, bueno, la diferencia es que yo tengo aquí en cambio una fuente negativa para el caso de la corriente 2. Bueno, eso es algo que se lo puede obtener ahí. Bueno, igual, ustedes les dejo aquí en las diapositivas para que ustedes lo vayan leyendo, que está justamente en esta parte de aquí, ¿no? Esta característica principal, ¿no? Que se obtiene a través de este análisis del método de corriente de lazos. Entonces, si yo tuviera un circuito de esta manera, simplemente lo que tendría que hacer es aplicar, ¿no es cierto?, ya las fórmulas que hemos obtenido. Entonces, hagámoslo rapidito aquí a este ejercicio. Entonces, miren, igualmente, ¿no? Tengo dos fuentes, tengo mis resistencias, y bueno, aquí se ha aplicado en este caso lo que son el sentido de las corrientes, y acá sería así, ¿no es cierto? Cada una de las polaridades que se van a generar en cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí para resolver este ejercicio? Como yo decía en la primera ecuación, ¿qué nos decía? Nos decía que iba a ser igual a la corriente del lazo que estoy analizando, en este caso la corriente A, que va a multiplicar la suma de las dos resistencias. ¿Sí? En este caso, vamos a ponerle un poquito más por acá. Sería así. Aquí tendría 470 más 220. Y eso menos la resistencia común, en este caso es 220, que multiplica en cambio a la corriente del otro lazo que voy a analizar. Entonces, en este caso por IB. Y esto va a ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso es 10 voltios. Y entonces voy a resolver esto. Aquí tendría que sumar, ¿no? 470 más 220, que me da un valor de 690. Y A menos 220 y B es igual a 10. Sería mi primera ecuación. Como ustedes ven, está en su formato estándar. Acá tengo la columna, la incógnita de la corriente A, y acá tengo la incógnita de la corriente B. Entonces yo armo aquí la determinante, sería aquí 690, y acá yo tendría menos 220, que sería, digamos, mi primera ecuación, ¿no? Y la segunda ecuación, igualmente aplico lo mismo, ¿no? ¿Qué decía? Aquí en cambio yo tengo la corriente IB, ¿no? Que es la que estoy analizando. Entonces la corriente IB dice que va a multiplicar a la suma de las dos resistencias en este circuito. En este caso yo tengo aquí 820 más 220. Menos, en cambio en este caso, me decía que era la resistencia común, que en este caso es 220, multiplicado por la corriente del otro lazo, que sería IA. Y acá en cambio tenía una fuente negativa de menos 5 voltios, sería esta fuente de aquí. ¿Sí? Entonces resuelvo igualmente esto, sería menos 20 IA más, pues aquí tendría 820 más 220, que sería 1040 y B, y es igual a menos 5. Entonces sería mi ecuación 2. Pues igual esta la pongo acá, menos 220 por 1040, y tendría en este caso mi
determinante característica. Entonces aquí resuelvo, ¿no? En cruz, que sería aquí el 690 por 1040 menos 20 por menos 220, que bueno, no lo vamos a resolver por el tiempo, pero lo pueden comprobar en sus casas y esto sale 66.900, perdón, 669.200. Esa sería la determinante característica. Ahora, para encontrar en este caso la corriente IA, voy a modificar esta determinante, ¿no es cierto? Que decía que yo voy a cambiar esta primera columna por los valores de las constantes. En este caso yo tengo la constante 10 y menos 5. Esto reemplazo acá 10 y menos 5. Y el segundo término se mantiene, ¿no? Y esto dividido para la determinante característica que me salió 669.200. ¿Sí? Ese sería el valor de mi corriente. Entonces aquí igualmente, ¿no? Esto multiplico en cruz. Digamos 10 por 1040 menos 5 menos 220. Que esto me da 102.900. Y eso dividido para mi determinante característica me da un valor de 13.9 miliamperios. ¿Sí? Sería mi primera corriente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasaría con mi corriente en B? Aquí en cambio yo cambio la determinante con la segunda columna, ¿no? La primera columna se mantiene. Y acá cambio por los valores de las fuentes. Y esta determinante de aquí me da, bueno, todo esto pueden comprobar, pero esto me da el valor de menos 1.817 miliamperios. Como ustedes ven aquí, esta corriente me está dando un valor negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que en realidad el sentido de esta corriente es así. Forma contraria a las manecillas del reloj. Efectivamente, ¿no? Porque aquí yo tengo una fuente, pues de aquí saldría la corriente hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta corriente que yo he analizado aquí tendría este sentido. Y esta corriente de acá también tendría este sentido. Es decir, estas dos corrientes tendrían el mismo sentido. Y acá la corriente en la resistencia 3 tendría este sentido. Eso me está diciendo aquí este signo negativo, ¿no? Que era la parte de la interpretación. Entonces, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, las corrientes en cada una de las resistencias, por decir aquí, la corriente 1, la corriente 3 y la corriente 2. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué sería? La corriente 1, en este caso, vendría a ser igual a mi corriente del nodo A, que era de 13.9 miliamperios. La corriente vamos con la corriente 3. La corriente 3 aquí sería en cambio igual a menos, ¿no es cierto? Porque es sentido contrario a lo que yo saqué de mi corriente B. En este caso sería entonces 1.807 miliamperios. ¿Sí? Y en este caso la corriente, perdón, la corriente 2, aquí también podría utilizar yo Kirchhoff o la suma de las dos corrientes, ¿no? De cada una de las fuentes, cualquier análisis. En este caso, la corriente que sale aquí va a ser igual a las corrientes que entran. ¿Sí? Entonces, aquí sería igual a la suma de corriente 1 más corriente 3, que sería entonces la suma de 13.9 miliamperios más 1.87 miliamperios. En este caso, va a ser igual a 15.8 miliamperios. Serían en resolución las corrientes que yo tengo en cada uno de los resistores. Y obviamente con eso yo podría ya obtener los voltajes. Digamos, si en el ejercicio me pide obtener el voltaje 1, ¿no? Entonces aquí, en este caso el voltaje sería igual a la resistencia 1 por la corriente 1.
Simplemente aquí lo que tendría que hacer es multiplicar los 470 por, en este caso, 13.9 miliamperios. Yo obtendría el voltaje, ¿no? Y así igual, en cada una de las resistencias que tengo en mi circuito. Bien. ¿Alguna duda tal vez con este método? Ingeniero, para sacar la resistencia 3, La, la re- corriente, la resistencia es de 820. la corriente de la resistencia 3. Aquí. ¿Esto? Sí, Ya. A ver, como esto de aquí, a ver, en este lazo, entonces pusimos una cierta corriente de lazo, ¿no? Como son circuitos en serie, se supone que aquí el circuito, digamos, si yo tuviera aquí, si yo estoy aquí sacar esta resistencia con esta resistencia, digamos, le hiciera una resistencia equivalente, ¿no? Yo podría obtener, en este caso, la corriente del lazo. Y entonces, en este caso, bueno, podríamos decir que esa corriente que yo he obtenido, como son dos resistencias en serie, vendría a ser la misma, ¿sí? Entonces, lo que yo obtuve aquí, la corriente de este lazo fue de, acá, miren, de menos 1.87. ¿Sí? Entonces, tanto aquí como acá voy a tener esas dos corrientes que van a ser, digamos, generadas por esta fuente de 5 voltios. Por eso es que aquí en la corriente I3 le estoy diciendo que es igual a la corriente B que he calculado de lazo. Pero en este caso le estoy cambiando de signo porque me está diciendo aquí que aquí es un valor negativo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es cambiándole, o sea, poniéndole ya el valor real que tendría la corriente, que es ya con la dirección correcta. Por eso es que le he cambiado aquí de signo. Y me da aquí, digamos, el valor positivo de este lazo, que sería 1.87. ¿Sí? Pero esta misma corriente de aquí yo la voy a tener acá, de 1.87. Por eso es que acá la estoy también sumando. Pero acá en la resistencia 2, en cambio, tengo dos corrientes. Esa corriente de este lazo, pero también la corriente de acá, que también es una resistencia, son dos resistencias en serie. En este caso es en cambio de 13.9. O sea, aquí yo tendría 13.9 y acá también tendría 13.9, pero adicional tendría esta de acá que sería de 1.87. Por eso es que aquí yo estoy sumando estas dos corrientes, de 13.9, que es la corriente que genera esta fuente de aquí, y la de 1.87, que en cambio genera esta fuente de acá. Pues por eso me da aquí 15.8 miliamperios. ya entendí. Ya. Inclusive podrían hacerlo la simulación, podrían hacerlo en Multisim y comprobar. Es más, podrían hacer también utilizando el método anterior que vimos también de las ramas. Debería salir exactamente lo mismo. Y tenemos finalmente el método. Acá tienen también las diapositivas de la resolución. Método de voltajes de nodos. Espérenme un segundito. Ya, ay chicos, perdón. Bien, entonces vamos a ver este último método, que es el método de nodos, donde ya lo explicaron los compañeros de la clase pasada. Así que vamos a hacer solamente un pequeño
resumen de lo que ya expusieron los compañeros. Bueno, también ellos pusieron ahí unos ejemplos. Pues igualmente, ¿no? Al hablar de un método también estamos hablando de ciertos pasos, ¿no? De un procedimiento para resolver. Entonces, haciendo un recuento, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de tres factores o de tres elementos dentro de un circuito? Lo que eran los nodos, lo que eran las ramas y lo que eran los lazos. Entonces ya hemos visto el método de ramas, hemos visto el método de lazos, nos faltaría el método de los nodos. Entonces me dice que yo tengo que determinar el número de nodos. Vamos viendo acá en conjunto con un ejercicio para irle dando más sentido a este procedimiento. Veamos rapidísimo, miren, lo que me dice el procedimiento. Me dice que yo determine el número de nodos del circuito. Paso 1. Paso 2 me dice que determine un nodo en referencia. Que los compañeros habían dicho, bueno, se había tomado por lo general el punto que tenga el voltaje o digamos el potencial más bajo dentro del circuito. Es decir, lo que nosotros tomamos como una tierra, ¿no? Eso se recomienda, ¿no? Que se ponga como referencia, el nodo de referencia. Bien, ¿qué más dice? Asignar los voltajes a cada nodo donde el voltaje es desconocido. Paso 3, asignar corrientes en cada nodo donde se conoce el voltaje, excepto en el nodo de referencia. ¿Sí? Las direcciones también igualmente son arbitrarias. 4 dice aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo donde se asignan las corrientes. Y 5, expresar la ecuación de corrientes en función de los voltajes y resolver la ecuación para determinar los voltajes de nodos desconocidos mediante la ley de Ohm. Bien, entonces, vamos a hacerlo como un ejemplo. Tenemos este circuito, ¿no? Similar a los que hemos estado analizando anteriormente en los otros métodos. Entonces, la idea, en resumen de esto, es, bueno, primero, vamos con el primer paso que me dice que yo tengo que establecer los nodos. ¿Se acuerdan que un nodo era los puntos donde se interconectan dos o más elementos? En este caso yo tengo, miren, el nodo C, donde yo estoy interconectando dos elementos que sería la batería, la fuente, ¿no es cierto? Y la resistencia R1. El nodo A, yo tendría aquí, en cambio, las tres resistencias se interconectan. Y el nodo D se interconecta la fuente 2 con la resistencia 3. Y el nodo B se interconectan dos fuentes y la resistencia R2. ¿Sí? Entonces, primero determino cuáles son los nodos que yo tengo en mi circuito, ¿no es cierto? Entonces, como decía, el método lo que pretende es encontrar cuáles son los voltajes, o digamos los potenciales, voltaje podríamos decir, ¿no? Con referencia a un punto en común. Entonces, ese es el segundo paso que me dice que yo elija cuál es el nodo de referencia. En este caso, se elige el que tenga el potencial más bajo, que en este caso es el nodo B. ¿Por qué? Ustedes ven aquí está conectado los dos negativos de las fuentes. Vendría a ser como que yo tuviera aquí una tierra, ¿no? Entonces sería mi punto de referencia. Entonces, ¿para qué? Para que en base de este nodo de aquí, yo pueda encontrar los voltajes con respecto a los otros nodos, por decirles aquí, ¿no es cierto? Recuerden que el voltaje es la diferencia de potencial. De aquí voy a tener un potencial, por ejemplo. Acá otro potencial y acá otro potencial. Entonces, si yo mido estos potenciales con respecto al nodo de referencia, obviamente aquí yo voy a tener un voltaje, ¿no? Voy a tener un voltaje, voy a tener un voltaje y acá voy a tener un voltaje. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los voltajes de cada uno de los puntos, obviamente voy a poder ya luego obtener las corrientes, la potencia y todo lo demás que necesite, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que pretende el método, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos elegido los nodos, hemos elegido el nodo de referencia, que en este caso, bueno, voy a ponerlo de otro color acá. Voy a ponerlo de un color azulito. Este va a ser mi nodo de referencia. Ya. ¿Qué me dice el siguiente paso?
se observa que los voltajes del nodo C y D, dice, son voltajes de la fuente, ¿sí? Sí, justamente, porque si ustedes analizan, miren, el B con respecto al nodo de referencia, miren qué pasa aquí. Es como que yo estuviera midiendo estos extremos, el voltaje, ¿no? Es decir, va a ser el voltaje efectivamente que yo tengo en mi fuente. Entonces, en el nodo C, yo tendría aquí el potencial, digamos, sería aquí el voltaje de mi fuente 1. Y lo mismo sucede con el nodo D, miren. Es como que yo midiera también en estos extremos, ¿no? Con el nodo de referencia, ¿no? Entonces, aquí en el nodo D tendría yo el voltaje de mi fuente 2, lo que me está indicando. Entonces, lo que me faltaría nomás aquí saber es el potencial voltaje que yo tengo en el punto B, ¿sí? Y si yo tuviera este potencial, pues obviamente ya voy a tener los voltajes en todos los puntos de mi circuito. Entonces, este sería el punto clave, ¿no? Obtener el voltaje en el punto A. Me dice, en tercer lugar, se asignan arbitrariamente las corrientes de rama en el nodo A. Entonces, ya están aquí las corrientes asignadas. Yo tengo una corriente 1, esta dirección, tengo la corriente 2, tengo la corriente 3. ¿Sí? Arbitrariamente, aunque podemos ver que al final van a ser las corrientes correctas. Si analizamos los ejercicios anteriores que hemos visto, que ha sido un circuito similar a el que estamos obteniendo. Bien, cuarto me dice que la ecuación de Kirchhoff para encontrar la corriente en el nodo A. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Aquí, ¿no? Nodo A. Entonces, yo tendría aquí, según Kirchhoff, que me dice, la corriente que entra al nodo A va a ser igual a la corriente que sale. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo dos corrientes que entran. Tendré yo I1 y está entrando también I3. Y está saliendo, en cambio, I2. ¿No es cierto? Bien, entonces yo también podría tenerlo esto, expresarlo de la siguiente manera. Corriente 1, esta corriente 2 la voy a pasar acá con negativo. Y más la corriente 3 igual a 0. ¿Sí? Que sería también esto la ley de Kirchhoff, ¿no? Bien. ¿Qué más me dice? Como quinto me decía que yo exprese las corrientes en función de los voltajes de la corriente que utiliza la ley de Ohm. Entonces, ¿qué me decía la ley de Ohm? Me decía que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, eso lo voy a reemplazar en esta ecuación de aquí. Vamos a ponerla por acá. Corriente I1 menos corriente I2 más corriente I3. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces dice que esto yo expreso en cambio en función de los voltajes. Voy a poner por acá. Pues, ¿qué pasa con mi corriente I1? La corriente I1 en este caso va a ser igual al voltaje que yo tengo en la resistencia 1, ¿sí? Dividido para la resistencia 1. Pero como nosotros sabemos, el voltaje es la diferencia de potencial, ¿no? Entonces yo aquí tengo dos potenciales. Entonces el potencial más alto se supone que es aquí, ¿no? El que está cerca del positivo, porque la corriente se está dirigiendo en este sentido. O sea, aquí yo tendría el voltaje de la fuente 1 menos, sería la caída de potencial, ¿no? El potencial en este caso del nodo A, que sería el voltaje de A. Esta parte de aquí vendría a ser, esta ecuación de aquí vendría a ser el voltaje que yo tengo en mi resistencia 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser dividido para la resistencia 1. Lo mismo sucede acá con la corriente 2, ya el voltaje 2, aquí no, dividido para la resistencia 2. En este caso, el voltaje 2 va a ser igual, miren, ¿cuál es la diferencia potencial? VA menos el voltaje del nodo B. Pero como esto es el voltaje de referencia, se supone que yo tengo el potencial de 0, ¿no? Entonces simplemente sería el voltaje de A. Porque es como que yo tuviera menos 0, ¿no? El voltaje de A dividido para la resistencia 2. Y finalmente la corriente 3, aquí, sería igual a este voltaje 3 dividido para la resistencia 3. Este voltaje 3, la diferencia potencial en cambio sería este voltaje de la fuente, que sería el potencial más alto, menos
el voltaje del nodo A, dividido por la resistencia 3. ¿Sí? Entonces tendría expresadas cada una de las corrientes en función de los voltajes. Y eso yo lo voy a reemplazar acá en esta ecuación. Voy a decirle que aquí el voltaje de la fuente 1, el voltaje A dividido por la resistencia 1 menos voltaje A sobre resistencia 2, y está de acá. Finalmente más voltaje de la fuente 2 menos voltaje A dividido para R3. ¿Sí? Y así quedaría mi ecuación. Entonces, obviamente aquí yo voy a reemplazar. Esto es igual a 0. Bueno, los compañeros también ya expusieron esto, ¿no? En un ejercicio real, obviamente, yo tendría aquí los valores de la fuente. Entonces, yo reemplazaría estos valores de las fuentes. Voltaje de la fuente 1, voltaje de la fuente 2. Reemplazaría también las resistencias, los valores de las resistencias. Y tendría solo el voltaje A del nodo A como la incógnita. Entonces, lo que hicieron los compañeros ahí en la exposición fue eso. Fue realizar todas las operaciones matemáticas para yo despejar este voltaje de la fuente A y poder obtener entonces en este caso este voltaje de aquí. Entonces, obteniendo este voltaje de aquí, este potencial, como les digo, si yo resto ese potencial del voltaje de la fuente 1 menos este voltaje que me faltaba, que es el voltaje del nodo A, yo puedo obtener ya los voltajes. En este caso el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Y con eso, digamos, tendría todos los parámetros de mi circuito. Entonces, ahí sí les invito para que revisen los ejercicios que los compañeros también mostraron en su exposición. Pero bueno, eso es tratado de hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen, para que quede un poquito más claro esta parte de cada uno de los métodos, para que vean ustedes cuál es el método más fácil, cuál es el método más óptimo. Y la idea es que se practique, ¿no? Entonces, para eso también les comentaba que les había puesto acá una pequeña tarea. En realidad son 3 ejercicios, no es muy extenso. Tenemos acá en la unidad 3. Sí, no es, no, sí, aquí está. Perdón, en la unidad 2 estamos. Tenemos aquí estos ejercicios. Entonces es una wiki individual. Eso tienen que hacerlo de forma individual. No es grupal, es individual. Tenemos estos 3 ejercicios. Tienen que aquí resolver, ¿no? Primero me dice que convierta, bueno, aquí es conversión de fuentes, ¿no? Convertir esta fuente de corriente a una fuente equivalente de voltaje. Acá me pide que use en cambio el método de superposición y encuentre la corriente en R1, este de aquí. Tiene que obviamente ustedes aquí detallar el procedimiento y también les pide que simulen el circuito en Multisim o Proteus, ¿sí? Y midan los parámetros medidos. Finalmente, este de acá me pide utilizar uno de los métodos que es el método de corrientes de lazo para obtener en este caso 2 cosas. Primero, me pide la corriente, esta corriente de los lazos, ¿no? La corriente I1, I2 y 3, que serían las corrientes de lazo. Y B, me pide que yo encuentre la potencia disipada en el resistor R3, en este resistor de aquí. La potencia. Ustedes saben que la potencia es igual al voltaje por corriente. Bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Ustedes tienen que determinar aquí. Podrían comprobarlo también haciendo la simulación en Multisim o en Proteus. Entonces tenemos estos 3 ejercicios que los vamos a trabajar en estos días. Tienen que presentarlo máximo hasta el día martes, medianoche. Se les indica aquí. Martes 10 hasta las 11:59. Entonces vamos a trabajar sobre esos ejercicios. Y también les comentaba que tenían, para la próxima semana también tenemos la presentación del avance del proyecto. Está marcado, a ver, para anotar una vez está. La tarea es hasta el martes. Las exposiciones de los avances son el miércoles. Y jueves.
el martes también vamos a terminar con las exposiciones. Bueno, hoy día vamos a exponer un grupo y la otra semana me faltaría uno. Creo que me faltan solo dos grupos. Sí, entonces pondría el martes. Solo falta uno, ingeniero. ¿Solo uno falta? Sí, soy el 6. A ver, déjeme ver. ¿Segura? Según yo, nosotros somos el último grupo. Somos el 6 y nos toca ahora. Sí. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Capacitores, doctores. Ya. Sí, tienes razón. Ingeniero, tal vez podría subir un informe, digamos, el modelo para el proyecto. Sí, eso les voy a indicar les estaba por indicar justamente. A ver, aquí tienen entonces el link para que ustedes suban el proyecto. Entonces va a constar de dos partes. Primero, tienen que ustedes presentar un archivo, ¿no es cierto? Que se verifique lo que ustedes han avanzado, ¿no? Puede ser o bien avanzar con el informe o bien avanzar con la simulación. Por ejemplo, si ustedes están ya simulando, podrían adjuntarme, digamos, el archivo en Proteus de lo que han estado avanzando. Si ustedes están avanzando con la parte del informe, sería el modelo, digamos, el informe, ¿no? Entonces, hablamos aquí para que ustedes vean. Pues aquí les indica, bien, el proyecto final es un proyecto en grupos, que ya lo han estado trabajando así, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? Consiste en el diseño y simulación de una fuente de poder que transforme los 110 voltios de corriente alterna a corriente directa de valores variables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes tienen esto, ¿no? Pues tienen, esta es la fuente de poder que ustedes van a diseñar, todos los circuitos, ¿no? Aquí. Pues aquí va a entrar una corriente alterna, ¿no? De 110 voltios, unos de 60 hercios. Va a entrar aquí, ¿no? Al circuito. Y acá va a salir entonces una corriente directa, pero que va a ser variable. Es decir, ustedes van a poner aquí un potenciómetro, una perillita. Entonces, al variar este potenciómetro, digamos aquí, por decirles, me entrega 5 voltios. Le varía, va subiendo a 6, a 7, ¿sí? Hasta llegar a un valor máximo. Pues no les voy a poner aquí ninguna restricción para que ustedes, les voy a dejar esa parte abierta, ¿no? Para que vean ustedes hasta cuál es el valor máximo que van a realizar la variación de su fuente de poder, ¿sí? Pero tiene que ser una fuente variable. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener nomás para la evaluación? Bueno, las simulaciones, obviamente, de Multisim, de Proteus. Tienen que hacer el diseño de la fuente y también el diseño de la PCB, o sea, el diseño de la tarjeta impresa, ¿no? De los circuitos. Ya lo habían mostrado también algunos compañeros en las exposiciones, ¿no? Para hacer las rutas de la tarjeta electrónica, sea en Proteus o sea en KiCad, también que mostraron los compañeros el software. Se pueden hacer en cualquiera de las dos plataformas. Si lo hacen en Proteus, pues pueden hacer la simulación y también la PCB en Proteus, ¿no? Una sola. Entonces tendrían que adjuntar los archivos, ¿no? De Proteus, tanto del diseño como de la PCB. ¿Qué más? Dice describir los elementos y las fases necesarias para la implementación del proyecto. Pues tienen que especificar, ¿no? Ir describiendo. Por ejemplo, en la primera fase se usó un transformador. ¿Sí? Segunda fase se usó un rectificador de onda completa a través de diodos. Todas las fases que constan la fuente de poder. Luego podría ser un filtrado, etcétera, ¿no? Con todas las fases tendrían que ustedes irlas describiendo. El informe es en formato paper de la IEEE. Bueno, esto, si no han escuchado, la IEEE es un instituto, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una, digamos, una organización internacional a nivel mundial que se encarga de normalización y estandarización de tanto de procesos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. Bueno, eso se dedica más o menos a la IEEE. Entonces, ellos tienen un formato también de paper para estandarización. Entonces, lo vamos a usar a ese formato. ¿Sí? Y este formato debe contener al menos esto: la introducción, el desarrollo, las conclusiones, agradecimientos, referencias y
biografías. Biografías es ustedes tienen que poner ahí al final una fotito de ustedes, de los integrantes, con una pequeña descripción de su vida estudiantil, ¿no? Digamos, cursó sus estudios secundarios en tal colegio, graduado de tal cosa, actualmente estudiante de computación de la Universidad Nacional de Loja, si de pronto tienen ya algún título de tecnólogo, o bueno, pueden poner ahí eh, una pequeña biografía, pero obviamente dentro del ámbito académico, ¿sí? Del académico. Eso. Y opcional, bueno, les he dejado aquí una parte opcional que les comentaba también. Si ustedes este modelaje que lo hacen en Multisim, lo pasan, digamos, a LabsLang, que creo que en LabsLang no pueden simular todo. Bueno, no es simulación, sino más bien ahí es un circuito real, o en Tinkercad al menos, ¿sí? Ahora, si lo hicieran en físico, pues mucho mejor, ¿no? Y tendrían mucha mayor nota. Pero bueno, por el tema de la pandemia pues, se complica un poquito que se reúnan y todo eso. Entonces, por eso es que se lo ha planteado de esta manera, ¿no? Hacerlo a través de simulación. Criterios de evaluación, bueno, en este caso son los criterios de evaluación. Bueno, este es el proyecto final, ¿no? Lo que tienen ustedes que presentarme, digamos, en la siguiente unidad. Pero como esto es un avance, obviamente, como les digo, pueden presentarme o bien el diseño de lo que ustedes estén avanzando, o de acá de pronto de la IEEE y a ir avanzando en la introducción, desarrollo, qué sé yo, en la parte de bibliografía, ¿no? Entonces, yo tengo que ver algo que ya ustedes estén avanzando, ¿sí? Por eso es que la nota también es de un punto, porque es un avance. En la siguiente unidad, obviamente, va a tener mayor peso el proyecto final. Entonces, va a constar de qué. Entonces, yo voy a evaluar 0.25, lo que es que esté operando, no lo que ustedes me muestren, esté trabajando, esté operando. En la parte del paper presentado, ¿sí? Si ustedes me presentan algún avance, los archivos de simulación y tienen que defender, obviamente, ¿no? Me van a defender, en este caso, lo que han estado haciendo, ¿no? Entonces, es importante que todos intervengan, todos los integrantes del grupo, porque yo voy a preguntar al azar. Entonces, si alguien no sabe de pronto, pues eso va a perjudicar la nota del grupo. Eso, chicos. El formato. Veámoslo rapidísimo. El formato. Bueno, el formato es en formato Word, para que no se compliquen por ahí, porque, bueno, si de pronto saben utilizar látex, pues mucho mejor. Pero lo vamos a hacer hasta mientras en Word. Entonces, miren, aquí en este formato de la IEEE tenemos varios especificaciones. Miren, aquí les da inclusive el tipo de letra, ¿no? El título, en este caso iría diseño y simulación, una fuente de poder variable, etcétera, ¿no? La fecha, los integrantes, miren aquí cómo se van nombrando. Los integrantes se pone el nombre, la inicial del nombre y el apellido, ¿sí? Coma. Aquí ponen, digamos, lo que ustedes, bueno, en este caso podrían poner alumno de computación. Aquí irían los integrantes, ¿no? Y mire, tiene toda esta parte de aquí. Entonces, por una parte, tendríamos el resumen. El resumen indica, bueno, por lo general el resumen se lo hace al final del proyecto, ¿sí? Al final del paper. ¿Por qué? Porque aquí en resumen justamente indica de qué trata el paper, ¿sí? Hace un pequeño resumen, justamente, por eso se llama resumen, ¿no? De todo lo que se está especificando en el paper. Entonces, eso es con la finalidad, digamos, que si ustedes van a leer un artículo, al leer el resumen, ustedes ya sepan de qué se trata, más o menos cuáles son las conclusiones a las que llega, y digamos si es que es lo que están buscando ustedes, o si les interesa leerlo al artículo completo. Es la finalidad del resumen, ¿no? Algo similar también a las prácticas de laboratorio, ¿no? En la parte de introducción. Pero aquí, miren, tienen algunas, pueden ir leyendo, tienen aquí, miren, por ejemplo, ¿qué les dice? Dice que el resumen no debe pasar de 150 palabras. Bien, por ejemplo, aquí si yo esto de aquí lo
mido, mira, acá me dice que tengo 146 palabras. Entonces está dentro del margen, ¿no? No puedo, digamos, sobrepasar las 140, las 150 palabras. Entonces, miren, y todo el formato, ¿cómo es? Miren, aquí tengo resumen, por ejemplo, está en cursiva, esta parte de aquí está en negrita, tiene un tipo de letra, un número, entonces todo eso tienen que ustedes respetar. Por eso justamente aquí está el formato para que ustedes simplemente vayan modificándolo y adaptándolo, digamos, a su proyecto. ¿Sí? Acá tenemos también lo que son las palabras claves. Aquí se pone, digamos, lo que ustedes, las palabras más importantes dentro de su proyecto. Por ejemplo, una palabra clave es fuente de poder, transformador, rectificador, diodo. ¿Sí? Son palabras claves dentro del proyecto. ¿Sí? Y tenemos, bueno, todo esto de acá, como les digo, la introducción, desarrollo del artículo. Y aquí les va indicando justamente cómo se tiene que nombrar, por ejemplo, como yo pongo, por ejemplo, una tabla. Mire, la tabla se la enumera y se la pone en la parte de arriba, tabla 1. ¿Sí? Aquí está el formato. Una gráfica. Miren, la gráfica, en cambio, una figura, se le nombra en cambio en la parte de abajo, config.1. ¿Sí? Y se especifica aquí de qué trata esta figura. Pues, por ejemplo, si ustedes ponen una captura del circuito, digamos, si la ponen por fases, ponen una captura del transformador, tendría que ver figura 1, etapa de transformación de la fuente de poder, por decirles algo, ¿no? Una descripción de la figura que ustedes están aquí nombrando. Ustedes ven también es a doble columna. Oh, se acabó la batería de mi ratón. Ya. Sí, entonces todo esto de aquí, ¿no? Entonces iría en la parte del desarrollo, lo que ustedes van nombrando, lo que han hecho, ¿no? La fase de transformación, el transformador funciona de tal manera, se ha utilizado, digamos, tales parámetros con tal finalidad. Les van describiendo aquí todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho, todas las fases del diseño, ¿no? De implementación. Obviamente hay algunos temas que todavía tenemos que estudiarlos. Entonces, en el camino, digamos, ustedes lo van haciendo ahora, y en el camino lo van puliendo, porque justamente para eso es el avance. Entonces yo les voy a dar, al momento de revisarles, les voy a dar obviamente algunas sugerencias, algunas observaciones para que lo mejoren ya para la presentación final. ¿Sí? Y obviamente también nos falta estudiar la parte de corriente alterna, la parte de semiconductores, y ahí, digamos, va a ser también un poco más fácil, digamos, van a irlo retroalimentando y lo van a ir mejorando también al proyecto cuando vayamos viendo esos temas de ahí. Conclusiones, pues aquí ponen las conclusiones del proyecto. Tienen acá lo que son los agradecimientos, referencias. Eso también, miren, las referencias que ustedes utilicen, tienen que ponerlo en este formato, aunque ya creo que esto lo hemos estado manejando en las prácticas de laboratorio, ¿no? Que es el formato IEEE. Cómo nombrar aquí los autores, de dónde, digamos, ha sido tomado, si es que es un libro, si es que es una revista, ¿sí? El volumen, el año, ¿sí? Es el formato. Y aquí lo vamos a especificar, miren, entre dos corchetes, ¿no? Y esto va a especificarse, por ejemplo, dentro de la parte del proyecto. Por ejemplo, si ustedes hablan del transformador y dicen, el transformador es un elemento activo que lo que hace es reducir el voltaje o ampliar el voltaje. Bueno, hacen una definición, ¿no? Y esa definición, digamos, ustedes la sacaron de cierto documento, ¿no? Entonces tienen que ustedes referenciar eso. O sea, aquí obviamente ustedes van a poner, por ejemplo, miren, por ejemplo, miren la referencia 1.
Bueno, por decirles, voy a copiar esto de aquí. Por decirles acá, digamos que dentro del desarrollo, yo hablo del transformador. Digamos aquí ponga transformador. Transformador, ¿no? Ponen aquí, ¿no? El transformador es un elemento, bla, 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 ¿no? Y ustedes aquí tienen que decir de dónde han sacado esa definición, ¿no? Les ponen la referencia. Aquí ponen entonces entre corchetes 1. Y eso va, y esa, digamos, esa fuente iría acá abajo, ¿no? En las referencias. Sería aquí, ¿no? Libro tal, bueno, todo, ¿no? Y así igualmente con el resto de referencias. Por ejemplo, si ustedes van a hablar, si hablan igualmente del puente de rectificación, por ejemplo. Entonces sería igualmente acá arriba, ¿no? Hablan del rectificador, ponen ahí la referencia entre corchetes el 2 y acá iría de dónde se ha obtenido o dónde, digamos, yo puedo obtener más información a detalle, a profundidad de cierto tema. Pues para eso son las referencias. ¿Sí? Entonces aquí les indica todo esto. Aquí miren, les indica, dice la referencia. ¿Qué son las referencias? Dice, las referencias son importantes para el lector, por lo que cada cita debe ser correcta y completa. No hay comprobación editorial de la corrección de los datos, autor, título, revista, congreso, volumen, número, páginas, fechas, etc. ¿Sí? Ya, todo esto lo leen ustedes, lo van elaborando. Finalmente estarían acá en los autores, miren una pequeña biografía de los autores. Y bueno, aquí está como ejemplo Nicolás Tesla. Aquí iría, digamos, qué sé yo, se me ocurre Andrea Yepes, ¿no? La foto de Andrea Yepes, su fecha de nacimiento, una pequeña biografía, ¿no? Eso sería, chicos, con respecto al avance. Como les digo, en esta parte, como es un avance, ustedes podrían, por ejemplo, ya empezar la elaboración de este documento, o creo que lo que la mayoría tiene hasta ahora es la simulación en Proteus en Multisim. Entonces, no hay problema. Ustedes adjuntan lo que, la simulación en este caso, y yo califico en base a eso. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda ahí. Ingeniero, sobre lo de la simulación en Lapsland, cuando se conectan para hacer el puerto rectificador, creo que toman los diodos como cortocircuito porque no deja de ninguna manera. Ah, cierto, usted me había escrito sobre ese tema. Ya, verán, le voy a pasar un link. Lo que pasa es que el LapsLAN está como que configurado para una diferente práctica. Entonces, por ejemplo, hay como que links que es para lo que es el tema de las resistencias. Les voy a buscar una práctica en donde yo pueda utilizar, por ejemplo, diodos, ¿sí? Y se lo voy a pasar para anotar eso. Entonces, es un link del LapsLAN para trabajo con diodos. Eso sería, ¿no es cierto? Sí, porque solo escogía un diodo, o era lo máximo que cogía, porque al conectar dos ya era como que fallaba el circuito. Ya, ya, eso lo anoto entonces para subirles un link de un laboratorio que más o menos se adapte ahí. Ya. Listo, chicos. Bueno, creo que vamos a dejar la exposición para la siguiente semana porque creo que a las 11 tenían un evento de los chicos que están participando para el órgano colegiado. Entonces voy a dejarles ahí para que los que quieran asistir puedan observar eso. Igual no creo que avancemos con la exposición, así que lo vamos a dejar para la siguiente semana. Entonces quedaría para la siguiente semana la tarea. Tienen que avanzar con el proyecto y la lección quedaría, podríamos hacerlo para el día viernes, pero viernes 13 creo que tienen. Hay elecciones, creo. Sí, son las elecciones. Entonces verán, vamos a cambiar entonces las fechas más bien. Miércoles, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos?
Entonces la lección sería para el martes. La lección el martes, el miércoles y jueves sería la exposición de proyectos, del avance y también de del grupo que falta de exponer. Sí sería. Bueno, ya les voy a escribir más o menos ahí un pequeño cronograma, cómo nos arreglaríamos. Lo que sí les recomiendo es que trabajen estos días en la tarea para que se vayan practicando para la evaluación. ¿Sí? Sería entonces el día martes. Capaz les cambio la tarea más bien para el lunes, para que la hagan para el lunes. Háganlo el lunes, ¿sí? La tarea. Bien. Listo, chicos, no hay consultas. Ingeniero, sobre eso de las elecciones, ¿son solo para los que están de tercer siglo para arriba? Perdón, perdón. Lo de las elecciones es Ya. que parece que había leído que solo pueden votar los que son de tercer ciclo para arriba. Me parece que sí, me parece que sí. Pero bueno, esperemos a ver qué nos dicen oficialmente. De pronto pasen algún oficio por parte de la universidad indicando que ese día, por ejemplo, es libre. Aún no No nos entiendo. dice nada. O sea, yo asumo, ¿no? Asumo que no va a haber, no va a haber clases, ¿no? Independientemente de que ustedes sufragien o no, pero Claro. eh, puede ser, digamos, que a última hora nos digan que ese día no va a haber clases. Pero bueno, en todo caso, si es que hay clases el viernes, continuamos, ¿no? Continuamos con el contenido de la asignatura. También, bueno, el tema es que a mí me interesa avanzar porque ustedes ven, ya acabamos ya la siguiente unidad, o sea, tenemos 2 semanas para culminar ya esta unidad, entonces necesito ya evaluar. Entonces, la próxima semana, por ejemplo, de esta semana que viene, la próxima, por ejemplo, el martes 17, de pronto podría ser ya la evaluación ya de la unidad. Sí, estamos ya con el tiempo. Entonces, si es que hay clases el viernes, vamos a asistir nomás, ¿no? Sin ningún problema. Y si por A o B nos dicen que no va a haber clases, pues ahí nos organizamos, ¿ya? En el camino. Listo, chicos. ¿Algo más? Acá. Sí, ingeniero, disculpe, buenos días. ¿Me podría justificar la falta? Ya. A ver, Mauricio que me comenta, sí, vamos a trabajar en los mismos grupos que hemos estado trabajando, a no ser que tengan alguna objeción, quieran que se cambien los grupos, no sé. Coméntenme más bien ustedes cómo están trabajando bien, hay problemas en los grupos, no están trabajando, porque si es así, podríamos reorganizarnos y hacer nuevos grupos. Pero no sé, pues si es que a esta altura quieran cambiar de grupos. No, disculpe, ingeniero, solo le estaba preguntando nada más. Ya, si no me avisan nomás para ver cómo nos organizamos. La próxima unidad sí sería bueno, ingeniero, cambiar de grupo. Es que, es que para la próxima unidad, imagínense, son ya el avance, van a hacerlo en un Ah, grupo, sí, sí, sí. vuelta el final, Sí. otro, se va a hacer un problema. A no ser que se cambie solo los grupos de las prácticas, pero se va a entreverar todo y se va a hacer un relajo. A ver, estamos, a ver, me decía entonces Andrea. Andrea. Ya, listo, Andrea. ¿Alguien más, Gracias. tal vez? Yo, profe, a mí también, por Jean-Pierre. ¿Qué pasó? sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no marcó? ¿Mm?
Tenía problemas con el internet. No se me abría el Zoom ni el navegador. Bueno, ya. Ahí estamos, chicos. ¿No hay más dudas? Bien. Quedamos ahí entonces, chicos, un buen fin de semana. Nos vemos el día martes entonces para la leccioncita. Gracias, un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.